Pablo Andriani, es un gusto tenerte en Mundo Agro y con tu lectura especial como particularmente consultor y observador de la cuestión de los mercados. Trazame un análisis de lo que ha pasado con el tema del maíz, el intento del gobierno de tratar de establecer una regulación y la marcha atrás que finalmente terminó efectuando en el marco de una situación crítica. Bueno, la medida tomada por el gobierno, visto a posteriori de la marcha atrás, en la medida estaba muy mal planteada. O sea, una medida tomada por ideólogos de escritorio que no tienen ni idea de lo que es el mercado mundial de trading de maíz, el mercado local en la Argentina, a punto tal que, conocida la medida, el mercado en lugar de bajar subió. ¿Por qué? Porque como todo río que va buscando su cauce, el mercado le va buscando sus vericuetos a la medida y se suspendió la venta de maíz, la compra de maíz disponible, pero se reforzó la compra de maíz en posiciones futuras, fundamentalmente de todo el complejo exportador. Desde el punto de vista de querer demonizar a la Argentina, que estamos condenados por ser exportadores, es tener una miopía intelectual muy grave en el siglo actual, en el mundo contemporáneo, como algunos funcionarios como la diputada Vallejos, que está prácticamente pensando que estamos condenados por ser exportadores, que es un castigo. Permítame decirle a la diputada que en el mundo hay 5 o 6 países de los 145 que pueden producir y exportar alimentos en cantidades crecientes para los próximos 20, 30 años. Uno de esos países es la Argentina, por lo cual tenemos que estar orgullosos de ser un país agroalimentario, orgullosos de ser privilegiados, de poder producir alimentos para el mundo y tener la posibilidad de participar del futuro crecimiento de la demanda mundial. Entonces, somos uno de los 3 principales países exportadores de maíz. El principal país exportador de harina de soja y aceite de soja. El tercero o cuarto exportador de trigo. Entonces, querer tapar el sol con la mano con estas medidas es de una ignorancia que solo merece disculparse por no tener la preparación adecuada y no estar a la altura de las circunstancias. Bien, hasta contradictorio respecto a aquella famosa premisa y definición que alguna vez tuvo históricamente Perón, no Argentina granero del mundo, ¿no? Sí, Argentina fue el granero del mundo y fue identificado hace 80, 90 años como uno de los principales países productores y exportadores en ese momento de trigo, avena, cebada y lino. Fuimos el granero del mundo. Lo que pasa que en los últimos 20 años, con las distintas medidas erróneas de todos los gobiernos que pasaron por la Argentina, hemos perdido oportunidades históricas. Vos fíjate que cuando la administración anterior decide bajar las retenciones a cero, explota la superficie de trigo y de maíz. Explotamos a 140 millones de toneladas. Y si vos ahora hicieras lo mismo, ¿sí?, que es lo que tienen que entender los políticos y los funcionarios, si vos bajás las retenciones a cero, Argentina puede producir 200 millones de toneladas en 3, 4 años, no más que eso. Entonces estamos con la gallina de los huevos de oro, pero cada vez que la gallina pone un huevo se lo rompemos. No dejamos que forme el oro, ¿viste? Le rompemos la cáscara. Pero bueno, esta es un poco una introducción para el tema que nos ocupa. Bien. Pablo, cuando vemos marcha atrás del gobierno, ¿fue fructífero este diálogo con la cadena agroindustrial argentina? ¿Sirvió efectivamente para que el diálogo por primera vez dentro de lo que es un gobierno kirchnerista permitiera revisar una medida que fundamentalmente entorpecía el campo y afectaba muchísimo lo que es la inversión? Estamos en plena campaña de maíz y los productores realmente no entendían que este tipo de situaciones pudieran nuevamente afectarlos. Vos sabés que ese mismo pensamiento lo tengo yo con respecto a la medida fue tomada por el kirchnerismo
la reculada fue tomada por el arbertismo. Entonces es una señal muy importante, pero no pensando quién ganó y quién perdió, quién sacó ventajas, quién fue derrotado. No hay que pensar así cuando uno está en un país que quiere el bienestar de todos los argentinos y el país en su conjunto. Hay que verlo como una reacción responsable y seria de reconocer que se habían equivocado, rectificaron, y eso tiene mucha validez. Y te puedo asegurar que lo que estamos viendo nosotros con el Consejo Agroindustrial es por lo menos una comunicación con el gobierno en las más altas esferas, y por lo menos un diálogo, como bien vos decís. O sea, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Vos tenés un programa de televisión, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto, Julio? Y hace 10 años. Bueno, entonces vos conocés de televisión. Sí. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tenés que trazar un proyecto televisivo, te consultan y vos conocés. Entonces, ¿el gobierno qué tiene que hacer? Recostarse en los privados. Los privados son los que conocen el negocio, no por eso pensando que las multinacionales, que el poder hegemónico. No, señores. Estos son empresas nacionales, multinacionales, brasileras, tucumanas, salteñas, americanas. O sea, hay que ver esto como ¿quién sabe del negocio? Y hay que ir a hablar con los que saben. Entonces, por eso la propuesta del Consejo Agroindustrial de buscar la forma de desacoplar los precios internos de los precios externos. Una tarea muy difícil, cuando uno ve el componente que tiene el maíz, la harina de soja, el trigo, en el producto final, son porcentajes muy bajos. Con lo cual, a mí no me pueden decir que porque subió el maíz, subió la carne. Porque subió el trigo, subió la harina. O sea, la carne, la harina, todos los productos elaborados subieron por la estructura impositiva y por el efecto inflación que tiene actualmente la Argentina. Está confirmado un 4% de inflación en el mes de diciembre. Entonces, aumentan las naftas. Entonces, cuando te aumenta la nafta, te aumenta todo. Porque la nafta es el motor de toda la economía de cualquier país. Entonces, no hay que demonizar los alimentos ni los commodities, hay que aliarse a ese sector. Hay que aliarse. En ese sentido, yo creo que no leí muy en profundidad la propuesta, pero me parece razonable generar un fondo anticíclico. ¿El fondo anticíclico en qué consiste? Consiste en lo siguiente. En los últimos 60, 90 días, la soja subió $120. De esos $120, el gobierno va a recibir un plus de ingresos de divisas de $60. Ese plus de $60 en un 100%, o en un 70%, o en un 80%, tiene que ir a un fondo anticíclico. Porque el gobierno no pensaba que iba a ganar 3.000 millones de dólares más por la suba del mercado de los últimos 10 días. Esos 3.000 millones ponen en una cajita y se trabaja como un fondo anticíclico, y después sí podés tratar y operar sobre los actores que tienen un alto costo financiero, alto costo impositivo, alto costo de inflación, y ahí sí podés generar una baja en el precio de los alimentos, ¿sí? Con ese fondo anticíclico para ponerle a la industria, a la agroindustria, a los alimenticias que abastecen el mercado interno. Pablo, muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo, y será hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima, Julio. Esperamos vernos antes de fin de mes para ver qué está pasando con la demanda mundial y con la Argentina.